Hola, ¿qué tal? Saludos. Este año, el 2012, será de elecciones presidenciales para México. En julio van a ser las elecciones y obviamente acapara la atención mucho en este país, pero también pues a nivel regional México, uno de los países, una de las economías más grandes de la región. Y nuestro invitado de hoy, que usted lo conoce, Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytica, acaba de escribir un paper, un reporte acerca del ciclo político en el 2012 y la necesaria influencia sobre la economía de este país que va a ejercer este ciclo político. Apenas está comenzando ya el periodo electoral en México. Y bueno, pues Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer estar contigo nuevamente, Alberto. Gracias, Alfredo. Oye, en tu informe que tú escribiste, hablas de que la economía de México se va a expandir se va a expandir y no a desacelerarse como muchos están opinando o como pareciera que es el consenso de tus compañeros analistas y economistas. Pero yo te pregunto, ¿a qué te refieres exactamente con que se va a expandir y no a desacelerarse? Porque, por ejemplo, en el ciclo este de especial que tuvimos nosotros de proyecciones 2012, a la pregunta expresa acerca de qué país le iba a ir mejor en el 2012, si a Brasil o a México, el consenso era que definitivamente a México, que México iba a estar creciendo, nadie usó la palabra expandirse, pero sí efectivamente que creciendo en este año 2012 a diferencia de Brasil. ¿Pero a qué te refieres tú con que la economía de México se va a expandir? Bueno, Alberto, mira, en economía le llamamos expansión cuando el crecimiento económico de un país se eleva a una tasa superior a la tasa potencial. En el caso de México, la tasa de crecimiento potencial es alrededor de 3.5%. Entonces, cuando hablamos de expansión de la economía mexicana, estamos diciendo que el crecimiento económico va a ser superior al 3.5%. Ahora, poniendo esto en perspectiva, Alberto, lo que estamos diciendo es que la economía creció a una tasa de 4% el año pasado. La mayoría del consenso, prácticamente todos los analistas, y yo diría sin muchas excepciones, incluyendo al gobierno mexicano, están esperando que el crecimiento económico para México sea menor al 4% del año pasado. De hecho, el consenso anda alrededor del 3.5%, Exacto. que es básicamente lo que el gobierno mexicano está esperando. Bueno, nosotros decimos que no va a ser así, que la economía mexicana se va a expandir por encima del 3.5%, que es su tasa de crecimiento. De hecho, nosotros pensamos que el crecimiento va a ser superior al 4% y específicamente esperamos que sea de alrededor de 4.5%. O sea que tú estás arriba un punto porcentual del consenso. Y yo creo que soy el único dentro de todos los participantes serios que siguen a la economía mexicana, incluyendo al gobierno mexicano. Repito, el gobierno está esperando un 3.5%. Yo creo que soy el único o uno de los tres únicos analistas a nivel internacional que está esperando que México crezca más de lo que creció el año pasado. Y por supuesto que te mantienes en lo dicho, obviamente, porque lo estás diciendo aquí con toda la autoridad y con todo el micrófono. Sí, yo creo que la razón importante de esto, y de hecho en el artículo que tú tienes, Alberto, el supuesto importante es que la mayoría de los participantes del mercado ignoran o prácticamente desconocen que México tiene un ciclo político que tiene efectos muy importantes sobre la economía cada 6 años cuando se presentan elecciones presidenciales. De hecho, si revisamos la historia mexicana de los últimos 40 años, vamos a ver que cada 6 años, específicamente el último año de cada gobierno, cuando se celebran elecciones presidenciales, siempre hay un efecto positivo sobre la economía, que tiene que ver con el gasto que hace el gobierno para financiar las campañas políticas, por un lado, pero por otro lado también tiene que ver con el hecho de que se acelera el gasto público para terminar las obras de infraestructura del gobierno que va saliendo. Eso tiene un efecto muy importante sobre la economía y eso hace que ininterrumpidamente en el 6.º año de gobierno la economía mexicana tienda a crecer mayor que el año anterior. Ahora, Alfredo, suena demasiado fácil, es decir, pareciera que descubriste el hilo negro, pero pues no, simplemente te fijaste en la historia de la historia anterior de México para
sacar esa conclusión. La pregunta es, ¿cómo es posible que el consenso no se haya fijado en esto que aparentemente pareciera tan obvio? Eso es lo que a mí también me sorprende y eso es lo que yo he estado criticando tanto del mercado como del gobierno mexicano. De hecho, en el artículo que te mandé, yo me atrevo a decir que tanto el consenso como el gobierno o ignoran o Mm, desconocen la realidad histórica mexicana, porque si, como te decía, mm. revisamos al menos los últimos 4 sexenios, los últimos 4 gobiernos, vamos a ver que en el 6.º año de gobierno la economía mexicana siempre presenta un repunte económico muy importante que de hecho es mayor al crecimiento que se presenta en el 5.º año de gobierno. A mí también me extraña que la mayoría de los analistas y que incluso el mismo gobierno mexicano, sabiendo que siempre se ha presentado los efectos expansivos del ciclo político, ahora estén argumentando que la economía va a crecer menos que el año pasado. Oye, ¿y qué dice la historia con respecto a qué es lo que pasa el siguiente año después, el primer año del gobierno nuevo? Ah, efectivamente, esa es la segunda parte de la historia, o como decimos en México, es el otro lado de la moneda. Si bien es cierto que el ciclo político se presenta en el último año de cada gobierno con efectos positivos sobre la economía, es decir, la hace crecer más, también es cierto que en el siguiente año, que es el primer año del nuevo gobierno, se presenta el efecto contrario, es decir, el efecto negativo, en donde la economía generalmente presenta una desaceleración y en algunos casos pasados presentaba una recesión o como lo que llamábamos tradicional en México, la tradicional crisis de fin de sexenio. Ujú. Entonces lo que pasa, Alberto, es que la segunda fase del ciclo político termina una vez que pasan las elecciones de julio, en donde el gobierno termina sus obras de infraestructura, el gasto de campaña se termina y el gobierno tiene que hacer ajustes, tiene que terminar con el poco presupuesto que le queda, de tal manera que durante la segunda mitad del último año de gobierno, se presenta un efecto negativo sobre la actividad económica que se extiende a la primera mitad del primer año del nuevo gobierno, porque el cambio de equipo político, de equipo económico, generan un retraso en la ejecución del presupuesto durante el primer año. Y eso hace que la economía ininterrumpidamente presente un proceso de desaceleración económica, que es lo que nosotros también estamos anticipando para el 2013. Claro, y yo estaría anticipando aquí en este momento, Alfredo, y dime si estoy equivocado. Yo estoy anticipando que el 2013 debe ser un año de expansión, de crecimiento económico importante, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Vaya, cuando menos un año mejor que el 2012, creo yo que el 2013 debería de ser. En ese sentido, ¿qué tanto amortiguaría esta desaceleración para México? Yo creo que no mucho, Alberto, porque lo mismo que va a pasar en este año, que es de condiciones externas no tan favorables, la economía mexicana se va a expandir, de tal manera que el próximo año, ante condiciones Mm, favorables en la economía externa, la contracción que se va a presentar en el gasto de gobierno y sobre todo en el gasto privado, porque el sector privado espera a que se reacomoden los equipos, tanto político como económico, a partir del 1 de diciembre de este año, que es cuando entra el nuevo gobierno. mm, Y eso introduce no solamente retrasos en el ejercicio del presupuesto federal a partir de enero del 2013, sino que también el sector privado retrasa sus decisiones de consumo e inversión durante el primer año de gobierno. Y eso es lo que hace que, a pesar de que haya condiciones favorables en la economía internacional, la economía mexicana se va a ver metida en un proceso de recesión. claro, Perdón, en un proceso de desaceleración. desaceleración, No desaceleración. estamos, no estamos anticipando recesión para México. Claro. Ahora, Alfredo, dime una cosa, un punto porcentual de crecimiento para México es bastante, es un punto porcentual, es más fácil decirlo que hacerlo. Y pienso yo que el sentimiento de bienestar en la población, el consumidor mexicano va a ser importante, porque un punto porcentual de crecimiento o decrecimiento se siente porque se tiene que sentir. En ese sentido, yo me pregunto, y no sé si es algo que extendió o que cubrió tu estudio, o si es de tu cátedra o de tu tema, hasta qué punto este sentimiento de bienestar, sí, sentimiento de que las cosas están bien económicamente vaya a tomar parte o partido a la hora de la elección por parte de los mexicanos.
Bueno, la efervescencia política ya empezó en el país, Alberto. Como tradicionalmente, o como decimos en México, religiosamente el ciclo político se presenta cada 6 años. Y desde diciembre del año pasado la efervescencia política estalló en el país. De tal manera que con el dato de producción industrial que tuvimos hoy en la mañana, anunciado por el INEGI, vemos que en términos ajustados, la producción industrial empezó a presentar un repunte económico desde el último mes del año pasado, que yo atribuyo que ya tiene un efecto positivo del ciclo político de la economía en el país. Bueno, en enero las precampañas arreciaron, en febrero todavía más y oficialmente en marzo inicia la carrera por la presidencia del país. Y eso viene a generar todavía un efecto de efervescencia política mucho mayor que definitivamente se va a transmitir al consumidor mexicano. Y eso va a generar un ambiente de que las cosas están bien en México. No te olvides que el primer trimestre en términos de crecimiento económico para México lo vamos a conocer a mediados de mayo. Apenas un mes y medio antes de que se celebren las elecciones presidenciales en el país. Y yo te aseguro que el crecimiento del primer trimestre de México va a ser un crecimiento extraordinariamente bueno. Y no se diga el segundo trimestre, que lo vamos a conocer allá por mediados de agosto, ya pasadas las elecciones. Pero eso va a generar precisamente que los mexicanos sientan que la economía está funcionando, que no hay razón para ponerse pesimista y que este gobierno termina bien su 6º año de gobierno y que independientemente quién gane las elecciones en julio, las perspectivas para México son positivas y eso va a generar un ambiente positivo en la economía mexicana. Pero ese es el punto, porque fíjate que me da pena decirlo, porque yo soy mexicano viviendo en Estados Unidos y me da pena reconocer que yo puedo más fácilmente adelantar que un ciclo económico positivo le ayuda al gobierno actual de Estados Unidos, porque el estadounidense vota con el bolsillo y por eso yo sostengo y digo, por cierto que es un año político también en Estados Unidos, que el ciclo económico actual le va a beneficiar a Barack Obama y que Barack Obama se reelige. Pero yo no soy capaz de decir lo mismo en México porque no me siento tan calificado como para decirlo sobre el país en el que me vio nacer. Fíjate lo que te voy a decir, Alfredo. Entonces mi pregunta aquí es, ¿hasta qué punto un sentimiento de bienestar para el mexicano va a hacer que el mexicano vote por el partido oficial en este momento, que es el PAN, y no que lo vote fuera del gobierno para traer a otro partido? Bueno, el estudio no pretende decir, Alberto, que si la economía se expande a una tasa mayor que la del año pasado, eso automáticamente implique que el PAN va a retener la presidencia. Y la historia democrática de México desafortunadamente es tan corta que es imposible de referirnos a la historia en ese sentido. Así es, efectivamente. Lo que sí se presenta, Alberto, es que cada gobierno naturalmente, y yo diría legalmente, intenta utilizar la política fiscal para hacer crecer la economía y de esa manera, al final de cuentas, terminar con un 6º año de gobierno que no le vaya tan mal. Eso ha pasado durante el sexenio de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, y no veo el por qué no vaya a pasar en el 6º año del presidente Calderón. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues Alfredo Cutiño, no te vamos a ver a ti en el gabinete de algún presidente próximo en México, ¿verdad, Alfredo? Bueno, yo creo que estoy contento donde estoy, como dicen los políticos mexicanos, Alberto, y uno nunca sabe. Mira tú, es una broma que hago aquí con la libertad de ser mexicanos los dos viviendo en Estados Unidos. Así es, por supuesto, Alberto, tú y yo conocemos bastante bien a nuestro país y me da gusto poder compartir este tipo de comentarios contigo, con un buen mexicano. Y te agradezco mucho el tiempo, Alfredo, porque la verdad es que se nos fue como el agua, ya se nos acabó. Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Economics desde Pensilvania, en Estados Unidos. Te agradezco muchísimo tu tiempo y voy a publicar este estudio en el sitio para que lo puedan ver todos. Gracias. Por supuesto, gracias a ti, Alberto.